Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos y muy bienvenidas a la asignatura Lengua Española para Formación de Profesores 2. Yo soy Álvaro José y empezamos en esta videoclase el módulo 2, titulado ¿Qué español enseñar? Específicamente vamos a tratar de la unidad 1, español o castellano. Así que les presento los temas de esta clase. Vamos a estudiar orígenes de la lengua española, el castellano, español o castellano, variación lingüística del español y por fin la pregunta que lleva el título de nuestra unidad. ¿Qué español enseñar? Bueno, entonces empezamos. Orígenes del español. El español tiene sus raíces en el latín vulgar, así como el portugués. El español es resultado de la evaluación o el contacto con las lenguas latinas en la península ibérica por los romanos durante la conquista. Con el tiempo, el latín evolucionó y se mezcló con lenguas prerromanas y otros idiomas como el visigodo, dando lugar al romance hispánico del cual proviene el español. El español, como lo conocemos hoy, es el resultado de esta evaluación entre el latín vulgar y otras lenguas que resultó en el español como lo conocemos. El Cantar de Mio Cid, que van a estudiar seguramente en literatura española 1, seguramente fue el texto, una obra que señaló el español como lo conocemos. Es claro, aún con las interferencias de otros idiomas. Pero esta obra es un importante manuscrito que es el Cantar de Mio Cid, que es una epopeya del siglo XII que narra las hazañas del héroe medieval Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador. Esta obra es una obra clave de la lengua española, porque ya ahí nos da un indicio de lo que vendría con el español, aunque sea un español que tenga mezcla de otros idiomas, como el mozárabe, también tenemos ahí la influencia latina y el español como ya lo conocemos. La consolidación del castellano, y ahí mire que estamos hablando de español y ya nos aparece castellano, pero vamos a contestar esta pregunta más adelante. Durante los siglos XIII y XIV, el castellano se convirtió en la lengua dominante en la península ibérica, gracias en gran medida al apoyo de la monarquía castellana y al florecimiento de la literatura en esta lengua. Entonces, el castellano es idioma que proviene desde el reino de Castilla y Aragón. Entonces, el castellano es un idioma que se hablaba en esta región. El Renacimiento y el Siglo de Oro, y ahí durante los siglos XVI y XVII, el español experimentó un periodo de esplendor literario conocido como el Siglo de Oro. Autores como Miguel de Cervantes, Lope de la Vega, Garcilaso de la Vega y otros produjeron obras maestras que dejaron una huella indeleble en la literatura española y universal. Y es claro, ¿por qué estamos hablando, profe, de literatura cuando estamos tratando de los orígenes del español? Bueno, es porque la literatura señala cómo es la representación escrita de un idioma. Entonces, en estos momentos del siglo de oro, como conocemos, hubo una producción muy grande en la literatura que ya nos mostraba cómo estaba empleada la lengua española en aquel momento. La expansión del español con la llegada a las Américas en 1492, el español se convirtió en un idioma global. La colonización y conquista española llevaron el idioma a vastas regiones de este continente y de Filipinas, donde se enriqueció con influencias lingüísticas indígenas. Y es claro que con la invasión de los españoles en nuestro continente y con la invasión de los portugueses también, tuvimos ahí el encuentro con otras lenguas. Entonces el español sale desde Europa y llega a otro continente. A causa de la invasión, resultó que hoy hablamos portugués o nuestros vecinos hablan el español. Entonces el español se enriqueció con el contacto con las lenguas indígenas
y más adelante con las lenguas africanas. La Real Academia Española, que es la institución responsable de la organización y preservación de las reglas o de una falsa pureza del español, como señalan los autores. Es importante porque en el año de 1780 hasta hoy, la Real Academia, la RAE, como la conocemos, es responsable de publicar el diccionario de lengua española. La estandarización del español a lo largo de los siglos XVIII y XIX, el español se estandarizó y unificó en gran medida, lo que permitió una mayor cohesión y comprensión entre los diferentes países hispanohablantes. La Real Academia Española forma parte también otras reales academias de todos los países que hablan español. Así, en común acuerdo, junto con expertos en el área de lingüística y de gramática, produjeron algunas reformas, como conocemos en portugués, como pasó con el portugués en Brasil y Portugal y algunos países de África que hablan portugués. También una intención de unificar y estandarizar. Estandarizar, y en portugués significaría padronizar. Español o castellano. Ahí ya empezamos con una pregunta que es la pregunta clave para contestar qué español enseñar. Si voy a enseñar español o castellano. La primera cosa es decir que es una tontería. No hay motivos para pensar español o castellano. Son las dos cosas. Por ejemplo, si te vas a Paraguay y un cine en Paraguay, va a haber, por ejemplo, una película extranjera doblado en castellano, es decir, que subtitulado en castellano. El castellano es la lengua oficial, así como el español es oficial, porque son las dos cosas. Entonces, profe, ¿por qué el castellano y no solo queda español? El castellano se consolidó en la práctica discursiva, en las gramáticas, en los documentos oficiales, históricamente porque está vinculada al reinado de Castilla. Y entonces es el idioma que se hablaba ahí, que es el mismo del español. El español es un sinónimo desde España. Entonces son las dos cosas. Pero vamos a ver las diferencias. El español es la dominación más comúnmente utilizada para referirse a la lengua oficial de España y otros países de habla hispánica. El término español se popularizó a medida que la lengua se extendía fuera de la región de Castilla y abarcaba otros territorios de la península ibérica y América. Es ampliamente reconocido y utilizado internacionalmente. Entonces, el español es un término que se generó porque estaba vinculado a España, un país que invadió otros países de Latinoamérica y su lengua se hizo oficial en el mundo, ¿no? Es una lengua internacional que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas como un idioma oficial y de otras instituciones gubernamentales o no gubernamentales. El castellano es otro término utilizado para referirse a la misma cosa, pero es más frecuente en España, especialmente en la región de Castilla, de donde proviene. Durante la Edad Media, el término castellano se usaba para designar el idioma que se hablaba en el Reino de Castilla, desde donde se expandió hacia otras partes de España y también América. En el resumen, ambos términos, español y castellano, hacen referencia a la mismísima lengua. La diferencia radica en su uso y preferencia regional. El término español es más comúnmente utilizado en América Latina y otras regiones fuera de España, mientras que el castellano es más frecuente en el territorio español. En el contexto educativo y académico, ambos términos son aceptados y utilizados sin diferencias significativas en el contenido lingüístico. La elección de uno u otro término dependerá del contexto y las preferencias de los hablantes. Por lo tanto, yo estoy hablando en español y por lo tanto yo estoy hablando en castellano, que es la misma cosa. Ahora, para pensar un poco más en qué español enseñar, no estamos hablando si vamos a enseñar español o castellano, ya definimos que es la misma cosa, pero sabemos que español es múltiple, así que tenemos una diferencia lingüística muy grande y muy acentuada, aunque tenemos el español estandarizado, tenemos variaciones regionales lingüísticas, la incorporación de otros elementos de la lengua indígena, de las lenguas africanas, tenemos interferencia de la religión, por ejemplo, y vamos a ver un poco sobre estas variaciones.
dialectos regionales. El español cuenta con numerosos dialectos regionales que se desarrollan a lo largo del tiempo, debido a la influencia de diferentes culturas y lenguas indígenas. Algunos ejemplos destacados son el español de España, el español de América Latina y los dialectos específicos de países como México, Argentina, Colombia, entre otros. En España, por ejemplo, ya tenemos una diversidad de lenguas. Por ejemplo, tenemos el español, que es el idioma oficial, tenemos el catalán, que también es una lengua oficial, tenemos también el gallego, tenemos el vasco y euskera. Entonces, vean que hay un montón de lenguas en propia España. Así que en nuestro continente, que afortunadamente somos brindados con una multiplicidad de idiomas. Aquí en nuestro continente, por ejemplo, Paraguay, tenemos la presencia como idiomas oficiales el español y el guaraní. En el Perú tenemos el quechua y el español. En Bolivia tenemos el español y el aymara. Lamentablemente en Brasil solo tenemos el portugués. No tuvimos el valor de poner el idioma guaraní o otros idiomas indígenas como idiomas oficiales y de uso efectivo, porque no solo basta con ponerlo en la Constitución como un idioma oficial, sino que el uso. En estos países que nombré, las lenguas indígenas son utilizadas muy efectivamente. Vocabulario y léxico. Existen palabras y expresiones que son específicas en ciertas regiones y que no son comunes en otras. Por ejemplo, en España se dice coche para referirse a un automóvil, mientras que en varios países de América Latina se usa la palabra carro, auto. Entonces vea que a depender de la región, el vocabulario y el léxico puede cambiar radicalmente. Conjugación y gramática. En algunas regiones se utilizan formas verbales y estructuras gramaticales diferentes a las que se emplean en el español estándar. Cuando hablo español estándar, estoy hablando de español padrón. Estas variaciones pueden ser más notables en el uso de pronombres, el tiempo verbal empleado, entre otros aspectos, como ya les aclaré en otro momento en otra videoclase. Por ejemplo, en España y algunos países, para el tratamiento informal utilizamos el pronombre personal tú. Tú quieres, tú hablas, tú cantas. Ya en Argentina, Paraguay y Uruguay tenemos la presencia del voceo, que es la marca de utilización para la informalidad. Por ejemplo, el tú. En estos países utilizamos el vos. Entonces, si yo tengo en España, tú quieres, en Argentina, vos querés. Si en España tenemos, tú sabes, en Argentina, vos sabés. Si en España tenemos, tú cantas, eh, en Paraguay, vos cantás. Entonces mira que hay un cambio no solo de la diferencia y cambio del pronombre, sino también que impacta en la conjugación verbal. Expresiones idiomáticas. Las expresiones idiomáticas también pueden variar según la región y puede llevar a confusiones entre hablantes de diferentes países. Por ejemplo, la expresión tomar el pelo se utiliza en España para indicar que alguien está bromeando, o sea, haciendo brincadeiras, mientras, o tirando sarro, ¿no? Mientras que en algunos países de Latinoamérica se usa la expresión jalar el pelo, con el mismo significado. Entonces cambiamos bastante. Es el mismo fenómeno que pasa aquí en Brasil con el portugués y en Portugal también, que tenemos algunas expresiones que allá hacen mucho sentido. Acá no. Acentos y pronunciación. La pronunciación de ciertos sonidos y acentos puede variar significativamente entre regiones hispanohablantes. Por ejemplo, el ceseo, que es pronunciar la Z y la S como la C en inglés, que es típico de algunas regiones de España. Mientras que en América Latina este sonido se pronuncia con la S, ¿no? Entonces, por ejemplo, zapato es marcado la S latinoamericana. Entonces, zapato en España con el ceseo. Zapato. En Argentina y Latinoamérica, zapato, con sonido de la S. Ahora,
Vamos a la cuestión que vale 20 millones de rupias. ¿Qué español enseñar? Antes de pensar y contestar esta pregunta, vamos a ver la diversidad del español. El español es una lengua hablada en múltiples países y regiones del mundo, por más de 500 millones de personas, en más de 21 países. Existen variaciones lingüísticas como dialectos, acentos y modismos propios de cada lugar. Importancia de reconocer y valorar la diversidad lingüística en el aula. O sea, no hay cómo hacer un bloque de español y estandarizarlo en el sentido de que voy a enseñar una lengua que es una lengua neutra. Una que no existe una lengua neutra. Otra que es necesario reconocer la diversidad de la lengua. Estándares y variantes. El español estándar es una variedad utilizada en comunicación formal y escrita. Cada país tiene su propia variante del español estándar. Por ejemplo, el español de España, de México, de Argentina. Reconocer y iniciar el español estándar, pero también ser consciente de las diferencias regionales. Bueno, ¿y qué quiere decir Vázquez con estas informaciones? Ah, profe, yo soy profesor y quiero llevar a mis alumnos las variantes lingüísticas del español. Una que no va a conseguir, una que no puedes manejar todas las variantes del español. En un mismo país es difícil. Bueno, imagínate entonces el caso brasileño. Si te vas al norte, tiene expresiones distintas. Hay modos distintos, conjugaciones verbales también distintos, el uso del pronombre distinto. A la vez, si vas a la región sur del país, la mismísima cosa. La región norte, oeste, centro-oeste, por ejemplo, también total. Entonces es imposible. Entonces, lo que les aconsejo a los alumnos, a tener un español estándar, con sus variaciones y con las influencias que recibiste en el momento en que estaba aprendiendo el español. Y claro, y está marcado. Y cada país también tiene su español estándar. El español estándar, que significaría el español padrón de cada país, es marcado por sus particularidades. Entonces, aunque la Real Academia tenga esfuerzos para unificar la escrita del español, no siempre es posible. Otro aspecto a ser considerado en qué español enseñar se refiere a la cultura. La cultura influye en la lengua y su uso. Enseñar aspectos culturales relevantes como festividades, tradiciones y costumbres y fomentar el respeto y la apreciación de la diversidad cultural. La cultura es muy importante porque la cultura está relacionada intrínsecamente con la lengua. La lengua es un aspecto cultural. Por lo tanto, valorar estos aspectos y traer riquezas a la de clase. Por ejemplo, los Días de los Muertos que se celebra en México. Hacer un contraste entre los Días de los Muertos en México y en Brasil. En Brasil tenemos claramente marcado una influencia cristiana, en que en el momento celebramos la partida, la despedida, sobre todo es cargada de una tristeza o un sentimiento de melancolía. Por otra parte, en México, los días de los muertos o de los difuntos se celebra la alegría. Es seguramente como si fuera nuestro carnaval en Brasil el periodo y se dedica casi una semana a celebrar la memoria de los ancestros, con mucha comida, mucha bebida, con visita a los túmulos y a los cementerios, con mucha alegría, con mucha música, con muy buena onda. Es decir, que presentar estas características distintas es importante porque nos lleva a tener empatía a una otra cultura, aunque sea muy distinta de la nuestra, pero es una perspectiva para enseñar español, así como tenemos en agosto la celebración de la Pachamama en los países latinoamericanos. Lamentablemente aquí en Brasil no celebramos tanto la Pachamama, pero en estos países se celebra la Pachamama y la naturaleza, reconoce la importancia de la madre tierra que nos sostiene, que nos da alimentos, que nos da la vida, ¿no? Entonces, estas consideraciones culturales son muy importantes para enseñar el español. Habilidades de comunicación. Enfocarse en habilidades comunicativas para la vida cotidiana y profesional. Promover la expresión oral y escrita, la comprensión auditiva y lectora. Uso de situaciones reales de comunicación
para la práctica lingüística. Las habilidades de comunicación se refiere a nuestra capacidad como profesores de estimular y crear estas habilidades en nuestros alumnos. La expresión oral y escrita, auditiva y lectora son las destrezas necesarias para que uno se comunique con efectividad en este idioma. Y es claro que una competencia o una destreza está vinculada claramente a la otra. O sea, yo consigo escribir desde el momento que yo consiga leer. Yo consigo entender lo que estoy escuchando porque estoy hablando también a la misma vez, en la misma sintonía y en el mismo nivel de comunicación. La inclusión lingüística es un otro tema que merece y vale la pena poner atención. Reconocer y respetar las variedades del español habladas por los estudiantes. Evitar estigmatizar o menospreciar alguna variante lingüística. Fomentar la inclusión y el uso del español como herramienta de comunicación y empoderamiento. O sea, es muy común en las clases de español y en los cursos privados, estos cursos de idiomas, tener tan solo como referencia el acento español que viene desde España. Y estos alumnos, cuando se deparan con variantes latinoamericanas, como el español de Argentina, de Uruguay, y que está acostumbrado, por ejemplo, a escuchar caballo, me llamo, y cuando escucha caballo, me llamo, se queda un poco con un sentimiento de extrañeza, ¿no? Que es algo raro. Pero debemos acostumbrar a nuestros alumnos a otras variantes. Ah, no es más bonita, no es más fea. No existe en lengua algo como bonito o feo. Es la diversidad y la riqueza cultural de un idioma. Entonces, llevar a nuestros alumnos esta misión de la inclusión lingüística, poniendo de relieve los aspectos de cada idioma. Recursos y materiales. Utilizar materiales y recursos que reflejen la diversidad lingüística y cultural del español. Incorporar audios y vídeos de diferentes regiones para exponer a los estudiantes a distintos acentos y formas de hablar. Aprovechar la tecnología para acceder a contenidos auténticos y actuales. Aunque el material didáctico que esté utilizando venga desde España, por ejemplo, presentar videos a mis alumnos que son producidos por nativos de Venezuela, de Colombia, desde República Dominicana, desde Chile, y claro, demostrar a mis alumnos que hay otras posibilidades comunicativas con acentos distintos y con sus variaciones. Entonces, vamos a hacer un recogido hasta aquí sobre lo que hemos visto. Entonces, vimos en esta clase los orígenes del español, que nace desde el latín vulgar y así se encuentra con otras lenguas como el visigoto, como el mozárabe, también la interferencia del árabe y otras lenguas. Tenemos el Cantar de Music como una de las obras que marca el español en la modernidad. El siglo de oro, el Renacimiento, también fue un periodo histórico y literario importantísimo para llegar a lo que conocemos como el español, como lo leemos, como lo escribimos, aunque él tenga evolucionado en algún momento. Vimos las distinciones entre la nomenclatura español y castellana. Español se refiere a la España. El castellano se refiere a la región de Castilla. Solo que no hay distinción entre los dos. Son palabras sinónimas. O sea, yo hablo español y yo hablo castellano. Hablamos un poco de las características de qué tipo de clase dar, impartir a nuestros alumnos, considerando estas perspectivas. Vimos las variantes regionales, vimos que hay cambios comunes en estos países. No hay cómo hablar de un español estandarizado, porque cada país tiene su español estandarizado. Vimos que los aspectos culturales son importantísimos para enseñar la lengua y sobre todo los aspectos socioeconómicos y los contextos políticos, geográficos también. Los recursos y materiales didácticos también deben, siempre que posible,
abarcar esta multiplicidad cultural, geográfica y lingüística de estos países. Y pensar siempre, bueno, si yo soy profe de español aquí en Brasil, aquí en Mato Grosso do Sul, ¿por qué no contemplar las variantes de Paraguay y las variantes de Bolivia? Las variantes de Argentina y de Uruguay que forman frontera con nuestro país, las variantes de Chile, las variantes de Venezuela. ¿Por qué tengo que siempre estar ahí relacionado con el español de España? Ver que en la unidad pasada tratamos de la formación crítica del profesorado. Plantearse estas cuestiones es pensar por una formación más crítica de nuestra práctica en sala de clase, ¿no? Es decir, que debemos contemplar lo que está geográficamente más cerca de nosotros y también reconocer latinoamericano, que también es un problema de los brasileños que no se reconocen latinoamericanos. Nosotros somos latinoamericanos. Afortunadamente o desafortunadamente, me parece que más desafortunadamente, los invasores en nuestro espacio fueron los portugueses y no los españoles, porque si fueran los españoles, seguramente nosotros tenemos esa conciencia que somos latinoamericanos y que estamos en un continente en que compartimos las alegrías, los dolores, la pobreza, la miseria, una educación que no es tan buena en varios países, tenemos problemas de salud, problemas económicos y problemas y conflictos sociales, políticos y de todas las matices. Entonces, es importante también que los brasileños se reconozcan latinoamericanos, que los profesores de español se reconozcan latinoamericanos, porque eso es importantísimo, es clave para que podamos comungar del espíritu de integración y de inclusión lingüística. Por lo tanto, Vázquez va a decir que necesitamos fomentar el respeto, la tolerancia y el aprecio por la pluralidad del español en el mundo. Bueno, aquí les dejo dos referencias que son muy importantes para tratar en profundidad las cuestiones teóricas. El primer es el artículo ¿Qué español enseñar? ¿Cómo y cuándo enseñar los diversos registros o hablas del castellano? De Flores y de Márquez. Después tenemos otro artículo que forma parte de las jornadas de español como lengua extranjera. ¿Qué español enseñar? Preguntas frecuentes. De Graciela Vázquez. Todos están disponibles en el enlace y también está presente en el cronograma de la asignatura. Entonces es importante reflexionar sobre estas cuestiones y saber que el español y el castellano son la misma cosa. Y cuando voy a enseñar español, tengo que estar atento a las variantes y la multiplicidad de este idioma. Yo soy Álvaro José. Esta fue la videoclase del módulo 2, unidad 1. Nos vemos pronto. Buen estudio y hasta luego.